¿Crees que conoces los límites del amor de una madre? Te aseguro que no. Yo vi el momento exacto en que una madre exhausta de mentiras se rompió por completo. Te voy a contar una historia de Valencia que te hará cuestionar en quién puedes confiar. Imagina que has dedicado tu vida entera a cuidar a tu hija, a sacrificarlo todo, para que un día, en un abrir y cerrar de ojos, te das cuenta de que para ella eres solo una cuenta bancaria. Eso le pasó a doña Amalia. Una firma y una mentira fueron suficientes para que se diera cuenta de que había sido traicionada. Hoy te mostraré por qué una de las decisiones más dolorosas de su vida se convirtió en el único camino para salvarse y cómo puedes evitar una traición así. Cada segundo cuenta en esta historia, porque la confianza rota deja heridas que pueden llevar toda una vida para sanar. Si ignoras esta lección, te arriesgas a que la persona que más amas se aproveche de ti. Quédate hasta el final, porque no vas a creer lo que pasó 6 meses después de que doña Amalia se fue sin decir una palabra. Mi nombre es Amalia Serrano, tengo 72 años y vivo en un pequeño piso en el barrio de Patrey, en Valencia. Vivo sola desde hace años, pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que mi vida giraba por completo en torno a mi hija Sofía. Ella tiene 45 años y aunque ya es una mujer adulta, para mí siempre será la niña que se caía en el patio y venía corriendo a mis brazos con las rodillas raspadas. Crié a Sofía sola. Su padre nos abandonó cuando ella tenía 3 años y desde entonces me juré que nunca le faltaría nada. Cumplí esa promesa, aunque a veces eso significó renunciar a mí misma. Recuerdo perfectamente el día que empezó todo. Era una mañana cualquiera de enero, fría, pero soleada. Había salido temprano a comprar pan y a dejar unos papeles en correos. Cuando volví, tenía una videollamada perdida de Sofía. Últimamente, cada vez que me llamaba, era para pedirme algo en dinero, sobre todo. Había vivido en Londres, en Berlín, en Lisboa, buscando oportunidades, decía ella. Pero lo único que encontraba eran deudas. Aún así, cuando vi su nombre en la pantalla, sentí esa mezcla conocida de preocupación y esperanza. Contesté enseguida. La conversación empezó bien. Me dijo que me veía bien, que extrañaba mi tortilla de patatas, que había pensado en venir a visitarme. Yo, ingenua, sonreía como una tonta. Pero al cabo de unos minutos, su tono cambió. Me explicó que estaba a punto de cerrar un trato importante, un restaurante en Lisboa, con un socio extranjero. Es mi oportunidad, mamá, me decía. Me pidió que firmara unos documentos. Es solo una formalidad para el banco, tú no vas a pagar nada. Lo juro, Duden tenía esa vocecita en la cabeza que me decía que algo no estaba bien. Pero la voz del amor de madre la calló. 2 días después llegó el mensajero con los papeles. No errand, todo muy formal, con sellos, logotipos de banco, terminología que yo no entendía. La notaría ya estaba concertada. Y Sofía, al teléfono, presionando con dulzura. Confía en mí, mamá, es ahora o nunca. Me senté en la mesa de la cocina con los documentos abiertos frente a mí, el bolígrafo en la mano temblorosa y el corazón dividido. Firmé y en cuanto lo hice, sentí un nudo en el estómago que no se deshizo durante semanas. Al principio, todo parecía tranquilo. No hubo llamadas del banco, ni cartas sospechosas. Pero una noche, semanas después, recibí una notificación certificada. Decía que yo era la titular, responsable de un préstamo de 95.0 euros. Pensé que era un error. Fui al banco al día siguiente, con el papel en la mano y los ojos llenos de miedo. El empleado me explicó con calma, sin mirarme a los ojos: señora, usted firmó como garante única del préstamo. Su hija retiró el dinero hace ya tiempo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Llamé a Sofía, no contestó. Mandé mensajes en silencio. Pasaron 3 días hasta que respondió. Me dijo que no podía hablar, que estaba en una situación difícil, aunque me lo explicaría todo pronto. Pero no lo hizo. Desapareció. Su número dejó de existir. No tenía dirección fija, amigos, conocidos, nadie sabía dónde estaba. En ese momento, entendí que me había usado Annie. Y no solo esta vez. Durante años, había convertido mi amor en su cajero automático emocional. Pero esta vez era diferente. Esta vez
Había puesto en juego mi casa, mi pensión, mi dignidad. Lloré. Lloré como no lloraba desde que murió mi madre. Me encerré en casa por una semana. Comía. No hablaba con nadie, me sentía estúpida. No por haber firmado, sino por haber querido creer. Por seguir viendo a la niña cuando ya tenía delante a una mujer capaz de mentirme con la voz más dulce del mundo. Una noche, mientras lavaba los platos, algo dentro de mí cambió. Apagué el grifo, me sequé las manos y me miré al espejo del pasillo. Estaba vieja. Sí, pero no vencida. Al día siguiente, fui a la oficina de correos y pedí el redireccionamiento de toda mi correspondencia a un apartado nuevo. Cancelé el teléfono fijo, compré un móvil nuevo y cambié de número. No le dije nada a nadie, no escribí cartas, no di notas. Me fui sin decir palabra. Me mudé a un pueblo a las afueras, a 20 minutos en tren, un lugar tranquilo, con una placita llena de naranjos y una farmacia que aún pesa los caramelos en balanza. Empecé de nuevo y durante 6 meses no supe absolutamente nada de Sofía. Durante esos 6 meses no puedo decir que fui completamente feliz, pero sí en una paz que no conocía hacía años. Por las mañanas me sentaba en un banco de la plaza con un café con leche en vaso de cristal y saludaba a los vecinos que pasaban. Aprendí a reconocer los sonidos del lugar en el tintineo del panadero en su bicicleta, los gritos lejanos de los niños del colegio, el reloj de la iglesia marcando las horas con eco suave. Me acostumbré a hablar con la frutera, con la señora que vendía empanadillas caseras los jueves, y lo más importante, aprendí a no esperar. Llamadas al principio, me despertaba cada mañana con el impulso de revisar el móvil, pero no había mensajes ni llamadas perdidas, y poco a poco dejé de buscar su nombre en la pantalla. Me refugié en cosas simples. Empecé a escribir en un cuaderno que había comprado por impulso, uno de tapas duras con flores azules. Escribía recuerdos, no para ella ni para mí, sino como si quisiera ordenar mi vida en palabras. También empecé a cuidar plantas. En el alféizar de la ventana planté geranios. Y cada brote nuevo era una pequeña victoria. Pero la herida no estaba del todo cerrada. Había noches en que me despertaba sobresaltada, soñando que Sofía tocaba mi puerta, que lloraba y me pedía perdón. En esos sueños, yo la abrazaba y le decía que todo estaba bien. Pero al despertar, me invadía una tristeza espesa, como si hubiera perdido algo que nunca volvería. A veces pensaba si estaría viva, si comería, si estaría en la calle, pero nunca me atrevía a buscarla. Parte de mí tenía miedo de encontrarla y otra parte de que no quisiera ser encontrada. No tenía televisión, pero escuchaba la radio por las tardes, mientras tejía o leía. Me mantuve al margen del mundo durante ese tiempo. A veces me preguntaba si había hecho bien, si fui demasiado dura, pero luego recordaba los documentos, las mentiras, el miedo de perder mi casa, y todo se aclaraba. No fue venganza, fue supervivencia. Yo no me fui para castigarla, me fui para salvar lo poco que quedaba de mí. Y así fue hasta que llegó esa mañana de julio. El cielo estaba despejado, el calor empezaba a apretar, y yo estaba regando las plantas del balcón cuando sonó el móvil. Un número desconocido. Dudé. Mi primera reacción fue dejarlo sonar, pero algo me hizo contestar. ¿Doña Amalia Serrano?, preguntó una voz temblorosa al otro lado. Asentí en silencio. Le llamamos del banco Nova Cajamar. ¿Tendría un momento, por favor? Había algo en su tono que me hizo enderezarme. La mujer se presentó como Laura, del Departamento de Recuperación de Activos. Pero su voz no era la de alguien que viene a reclamar dinero. Era frágil, como de quien ha llorado mucho. Señora, disculpe que la molestemos. Estamos intentando localizar a su hija. Sofía. Sentí que el mundo se detenía. Me apoyé en la barandilla. Hace semanas que no sabemos nada de ella. Se saltó todos los pagos del préstamo y nos llegó una notificación legal preocupante. La policía está involucrada. Me senté. Me desplomé en la silla de la cocina con el teléfono apretado contra la oreja. La policía. Repetí. Laura bajó la voz.
como si temiera que alguien más estuviera escuchando. No puedo darle todos los detalles, pero hay indicios de que el dinero fue usado en operaciones ilegales. No sé si usted sabía algo, pero cualquier información que pueda ayudarnos, incluso saber si está viva en mi corazón, la tía desbocado, no era lo que yo esperaba. No era una llamada de reclamo, era una súplica. Le dije que no tenía contacto con mi hija desde hacía medio año, que no sabía dónde vivía, ni con quién, ni nada. Laura guardó silencio. Luego rompió en llanto en perdón. Es que hablo con tantas madres, pero usted, su voz, parecía una buena madre. Me quedé muda. Colgué con educación, pero en cuanto corté la llamada, el aire me pesaba a no por el banco. No por la deuda, sino por lo que esa mujer había dicho. Parecía una buena madre. Porque ahí me di cuenta de que, después de todo, todavía me dolía. Pasé el resto del día con la cabeza dando vueltas a no, era solo la llamada. Era lo que despertó en mí. Había hecho tanto esfuerzo por cerrar esa puerta, por sellarla con silencio, y de pronto alguien la había golpeado con fuerza desde el otro lado. Me preparé una infusión de valeriana, pero no la tomé. Solo la sostuve en las manos, mirando cómo se disipaba el vapor. No sabía si Sofía estaba en peligro real o si era otra de sus fugas. Pero algo era distinto esta vez. Esta vez había miedo en la voz de la otra persona, no solo preocupación. En esa noche soñé con ella, no con la mujer adulta, sino con la niña de 6 años, corriendo por la playa de la Malvarrosa, con un vestido blanco lleno de arena. En el sueño, yo la llamaba, pero ella no volteaba, corría hacia el mar, y mientras más gritaba su nombre, más se alejaba. Me desperté sudando, con los ojos húmedos. Me senté en la cama Meyer el reloj las 4:07 y ahí, en medio de la oscuridad, me hice la pregunta que había evitado durante meses, y si algo realmente le hubiera pasado. Pasé el día siguiente con un nudo en el pecho. Intenté distraerme limpiando la casa, regando las plantas, haciendo crochet, pero cada vez que sonaba un coche en la calle, me asomaba a la ventana. Tenía el teléfono sobre la mesa, como si fuera una bomba de tiempo. No llamé al banco, tampoco a nadie más. No tenía a quién, pero esa misma tarde tomé una decisión que me cambió por dentro. Fui hasta la estación de tren y compré un billete para Valencia. Ida y vuelta, el primer paso. La ciudad me recibió con el mismo calor seco de siempre. Bajé del tren con una mezcla de nostalgia y ansiedad. Tomé un autobús hasta el barrio donde solía vivir. No sabía muy bien para qué lo hacía. Tal vez esperaba encontrarla en una esquina, como si todo fuera una pesadilla absurda. Pasé frente al edificio viejo donde habíamos vivido tantos años. La fachada seguía igual de agrietada, pero sus ventanas estaban cerradas, sin flores, sin vida. Golpeé por impulso. A nadie contestó. Fui a la cafetería. Y la esquina, la que solía gustarle a ella. La camarera me reconoció. Me dijo que hacía meses que no veían a Sofía. Venía de vez en cuando, a veces sola, a veces con gente rara. Un día simplemente dejó de venir. Supe que no sacaría mucho más de ahí. Me despedí con educación y volví a caminar. Sentía el cuerpo pesado, como si llevara piedras en el bolso. La ciudad me parecía ajena, como si yo ya no perteneciera ahí. Pero algo dentro de mí me empujaba a seguir. Entonces pensé en ir a la comisaría, no para denunciarla ni para entregarla, solo para preguntar si sabían algo. Sí, estaba viva. Si alguien la había visto. Pero cuando estuve frente a la puerta de la comisaría, no pude entrar. Me quedé ahí parada, viendo cómo la gente iba y venía. Imaginé que, al entrar, pondría en marcha una rueda que ya no podría detener. Y aún no estaba lista para eso. Aún no sabía si quería respuestas o si temía recibirlas. Volví al pueblo esa misma tarde. Durante el viaje me senté junto a la ventana, mirando los campos que pasaban como sombras verdes. Pensaba en tantas cosas a la vez que mi mente parecía una radio con todas las emisoras encendidas. Sentía culpa, pero también dignidad, dolor, pero también un extraño alivio. Como si, por fin, estuviera enfrentando lo que me negaba a aceptar, que mi hija estaba rota y que yo no podía repararla. Al llegar a casa, me preparé una sopa caliente. No tenía hambre, pero necesitaba calor. Después de cenar, tomé el cuaderno de tapas azules y escribí una sola frase
Oigela Basque, y no supe si quería encontrarla. Cerré el cuaderno con suavidad, lo dejé en la mesita y me fui a dormir. No soñé esa noche, o tal vez sí, pero no lo recuerdo. Solo sé que al despertar, algo dentro de mí había cambiado. No era fuerza, era otra cosa, tal vez una forma nueva de aceptación. Los días siguientes pasaron con una calma rara. Era como si la ciudad entera estuviera en pausa. Aunque el mundo siguiera girando, a nadie más llamó. No el banco, no la policía, no Sofía Ampero. El silencio ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de preguntas. Me descubrí recordando cosas del pasado con más frecuencia en su primer trabajo. La vez que me regaló una bufanda azul por Navidad, sus notas del colegio. Eran recuerdos dulces que se mezclaban con una realidad amarga. Y ese contraste era difícil de digerir. Un jueves por la mañana, mientras barría la entrada del edificio, vi a la vecina del segundo con una bolsa de pan. Me saludó con una sonrisa y me ofreció un trozo de coca de llanda. Le agradecí y nos sentamos un momento en el banco de piedra bajo el limonero. Charlamos de cosas triviales, pero en un momento le conté que tenía una hija y que hacía tiempo que no sabía de ella. Me escuchó en silencio. Cuando terminé, dijo algo que se me quedó grabado a veces. Ser madre también es saber irse a tiempo. No todas las batallas se ganan. Quedándose en esa frase me acompañó todo el día. Me hizo pensar en cuántas veces había confundido amor con en cuántas ocasiones había creído que aguantar era sinónimo de cuidar. Pero también me dolía admitir que tal vez fui parte del problema. Que cada vez que la rescaté, la ayudé a hundirse un poco más. No porque no la amara, sino porque no supe decirle no cuando más lo necesitaba. Me sentí culpable, pero también liberada. Como si, por primera vez, estuviera mirando todo sin vendas. Esa noche me armé de valor y busqué en internet su nombre completo. Había evitado hacerlo por miedo a lo que pudiera encontrar. No apareció nada en redes sociales. Ninguna foto reciente. Ningún rastro claro, pero en una página de noticias locales encontré una breve nota policial de hacía 3 semanas. Una mujer de 45 años, sospechosa de fraude y apropiación indebida, se encuentra en paradero desconocido. Se solicita colaboración ciudadana, ¿no? Mencionaban su nombre, pero yo supe que era ella. Lo supe como una madre lo sabe. Leí y releí la nota hasta memorizar cada palabra. Cerré el portátil con cuidado y me quedé en silencio. No lloré, ya no, pero sentí una presión en el pecho, como si alguien me hubiese encajado un puño entre las costillas. Me acosté tarde y antes de dormir, recé. Hacía años que no lo hacía. No pedí milagros ni castigos, solo petty Q. Donde estuviera, no tuviera miedo, Q encontrara, aunque fuera por un segundo. La claridad que yo no supe darle cuando era pequeña. A la mañana siguiente, volví a caminar por la plaza como todos los días, pero algo en mí había cambiado. Ya no miraba al suelo, ni evitaba los saludos. Me senté en el banco de siempre y respiré hondo. Decidí que no podía seguir paralizada por un pasado que no podía arreglar. No quería convertirme en una mujer que vive esperando un perdón que tal vez nunca llegará. Y en ese momento, lo supe, tenía que cerrar ese capítulo. No olvidarlo, pero sí cerrarlo. Volví a casa y escribí una carta. No sabía a dónde enviarla, así que simplemente la escribí. Le conté todo. Como me sentí. Porque me fui. Cuánto dolió, no para justificarme, sino para liberarme. La doblé, la metí en un sobre y la guardé en una caja de madera que había pertenecido a mi madre. Era mi forma de soltar sin destruir, de hablar sin exigir respuesta, de decir lo que había callado durante meses. Y después hice algo aún más importante. Salí a buscar trabajo voluntario en el Centro Cultural del pueblo. Empecé a dar clases de lectura a personas mayores, gente que, como yo, cargaba historias a cuestas. Algunos no sabían leer. Otros solo buscaban compañía. Y en ese salón con paredes color crema, rodeada de libros y miradas sinceras, comments, Erika Sturm. No como madre, no como víctima, sino como mujer. A medida que pasaban los días, descubrí que enseñar a leer no era solo un acto pedagógico, era también una manera de sanar. Los ojos de los abuelos cuando pronunciaban su primera frase completa eran como espejos, reflejaban esfuerzo, dignidad,
y una especie de ternura que no se puede fingir. Me di de que todos arrastramos algo en culpas, pérdidas, errores, y también de que compartir el dolor, aunque sea en forma de palabras ajenas, alivia. Cada clase se convertía en un pequeño refugio, y yo, por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba haciendo algo por mí. Una tarde, mientras explicaba a uno de los alumnos la diferencia entre haber y haber, él me miró con seriedad y me preguntó: ¿y usted qué está esperando, doña Amalia? Me reí, pero la pregunta se me clavó como una astilla. Estaba esperando algo, un milagro, un arrepentimiento, una llamada que no llegaba. Esa noche, en casa, volví a abrir la caja de madera. Saqué la carta y la leí. Era dura, pero honesta, y entendí que no necesitaba más que eso, al haber dicho mi verdad, aunque fuera en silencio. En uno de esos días de rutina tranquila, recibí otra llamada del banco. Esta vez no era Laura, sino un hombre joven que se presentó como el nuevo responsable del caso. Me dijo que necesitaban cerrar el expediente de Sofía, que no habían logrado localizarla y que legalmente yo seguía apareciendo como garante. Me ofreció renegociar la deuda, pero se notaba que era un trámite. Le dije que no tenía intención de pagar nada, que yo no había usado su tono cambio, más frío, más distante. Le expliqué que había sido engañada, que había una investigación abierta. Me escuchó, tomó nota y colgó con un ya veremos. Colgué el teléfono con las manos frías. Otra vez, el miedo volvió a asomarse, pero ya no me paralizaba. Esta vez, me enojé no con el joven del banco. Ni siquiera con Sofía. Me enojé conmigo misma por haberme callado tanto tiempo. Decidí que no podía quedarme cruzada de brazos. Al día siguiente, pedí cita con una abogada de oficio del pueblo. Una mujer directa, con gafas grandes y manos de uñas mordidas, le constituyó. Me escuchó sin interrumpir. Al final me dijo: esto es más común de lo que cree. Why no? Esta sola vamos a actuar. El proceso fue lento, pero me dio una sensación de control que no sentía desde hacía tiempo. Iniciamos una demanda por estafa y falsificación. También solicitamos que se reconociera mi condición de víctima. Presenté los papeles, la carta, la grabación de una llamada antigua que aún conservaba. La abogada me animó a seguir adelante, aunque me advirtió que encontrar a Sofía no sería fácil. Aún así, por primera vez, sentí que estaba poniendo límite, que mi silencio había servido para protegerme, pero que ahora era el momento de hablar. Mientras el caso avanzaba, yo seguía con mis clases, mis paseos, mis geranios. La vida seguía, aunque dentro de mí hubiera un torbellino. Me dolía ver a madres con sus hijas en la plaza. Me dolía imaginar a Sofía sola, o peor, atrapada en algo peligroso. Pero también me decía, cada día, que uno no puede cargar con la culpa ajena para siempre. Había hecho lo que pude, lo que supe. Lo demás ya no estaba en mis manos. Y esa conciencia fue el comienzo de algo nuevo, una especie de tregua conmigo misma. Un día, al salir del centro cultural, vi algo que me dejó inmóvil. Una mujer, sentada en el bordillo de la acera, con el pelo sucio, los ojos hundidos, la piel seca. Tenía un cigarro apagado entre los dedos y hablaba sola. Durante un segundo creí que era Sofía. Me acerqué con el corazón en la boca, pero no era ella. La mujer me miró y en sus ojos vi algo que me estremeció en vacío. Le di una botella de agua que llevaba en el bolso. Me dio las gracias sin mirarme. Seguí caminando con las piernas temblorosas. Esa imagen me persiguió durante días. Era como ver el fantasma de lo que podría haber sido. Esa noche volví a soñar con ella, pero no era como antes. Esta vez, no era una niña corriendo por la playa. Era una mujer adulta, sentada frente a mí en la cocina de nuestro viejo piso, con los ojos bajos y las manos vacías. No hablaban, solo me miraba. En el sueño, yo tampoco decía nada. Era como si las palabras sobraran. Me desperté agitada, pero curiosamente en paz. A veces, el alma encuentra formas extrañas de procesar lo que la mente no logra entender del todo. Tal vez ese sueño fue una manera de despedirme, o tal vez fue solo el deseo de verla,
aunque fuera en el mundo de lo irreal. Una semana después, recibí una carta certificada del banco. Venía con membrete rojo y un tono amenazante. La leí con calma. Me pedían presentarme en la sede central para discutir mi situación como garante del préstamo. Volví a sentir ese temblor en las manos, esa sensación de estar al borde de un abismo. Pero no me dejé arrastrar por el pánico. Respiré hondo, guardé la carta y llamé a la abogada. Me dijo que no fuera sola, que me acompañarían, y por primera vez no me sentí desamparada. El día de la cita, llovía una lluvia fina, persistente, como de película en blanco y negro. Me vestí con mi mejor abrigo, ese gris con botones grandes que usaba para las ocasiones importantes. Al llegar al banco, el ambiente era frío, casi hostil. Nos recibieron con caras tensas y miradas que juzgaban sin conocer. La abogada habló con firmeza, explicó todo, mostró los documentos. Yo apenas hablé, solo observaba. Era como ver desde fuera una película en la que yo era la protagonista, pero ya no era la víctima. Al salir, la abogada me tomó del brazo y dijo, sea cual sea el resultado, hoy ganó algo más importante, su derecho a ser escuchada. Caminamos en silencio hasta la estación. Sentí una mezcla rara de orgullo y tristeza, porque nunca imaginé que tendría que defenderme así, de mi propia hija. Pero también sabía que había cruzado un umbral, que ya no era la misma mujer temerosa que firmaba papeles por amor. Ahora era otra. Con cicatrices, sí, pero también con una dignidad renovada. Los días siguientes fueron tranquilos en apariencia, pero por dentro algo seguía remeciéndose. Cada rincón del pueblo me parecía más familiar. Me saludaban por mi nombre en la panadería, en la biblioteca, en el mercado. Había construido algo nuevo, sin darme cuenta. Un lugar en el mundo donde no era la madre de Sofía ni la señora del préstamo. Era simplemente Amalia. Y eso, aunque pequeño, era inmenso para mí, porque durante años me había diluido en el rol de cuidadora. Había olvidado quién era. Una tarde, mientras acomodaba los libros en el salón del centro cultural, encontré un volumen antiguo de poesía. Lo abrí al azar y leí una frase que me caló hondo a veces. El amor que más cuesta es el de dejar ir. Cerré el libro con una punzada en el pecho. Pensé en todas las veces que Sofía me había pedido. Ayudan en cómo yo había confundido amor con obediencia, protección con sometimiento. No me arrepentía de haberla amado. Pero si de no haberme amado a mí con la misma intensidad, el caso legal seguía su curso, y aunque no había novedades concretas, la abogada me mantenía informada. Me dijo que si Sofía aparecía, la citarían a declarar, que lo más probable era que intentara evitar todo contacto. Yo solo asentía. Ya no sentía odio, solo un cansancio profundo, como si cada parte de mi cuerpo estuviera soltando un peso que había llevado demasiado tiempo. Empecé a dormir mejor, a comer con apetito, a reír sin sentir culpa. Era como volver a la superficie después de años bajo el agua. Y justo cuando empecé a sentirme completa otra vez, ocurrió algo inesperado. Una tarde cualquiera, mientras volvía del mercado con una bolsa de naranjas y pan, vi una figura sentada en el banco, frente a la iglesia del pueblo. Tenía un abrigo largo, el pelo recogido de forma descuidada, y sostenía un bolso. Viejo en el regazo. Me detuve en seco. Era ella. Sofía, no había duda. Estaba más delgada, con ojeras marcadas y una expresión de derrota que no le conocía. No me había visto. Y durante un largo instante tuve la oportunidad de irme sin ser notada. Pero mis pies no se movieron. Me quedé ahí, parada, con la bolsa en la mano y el corazón golpeándome el pecho como un tambor de guerra. Sofía seguía sin verme, mirando al suelo, como si esperara algo o a alguien. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 10, pero en ese silencio pasaron por mi mente años enteros en los cumpleaños. Las veces que la consolé cuando tenía miedo, las noches que esperé su llamada, los préstamos, las mentiras, los silencios. Y también ese último día, cuando me fui sin decirle nada, di un paso hacia adelante. Y entonces, como si hubiera sentido mi presencia, levantó la cabeza. Nuestros ojos se encontraron. No hubo palabras al principio, solo una mezcla brutal de emociones que se arremolinaron entre
Nosotras, sin decir nada. Ella abrió los labios como si fuera a hablar, pero los cerró enseguida. Se levantó del banco lentamente, sin acercarse. Sus manos temblaban. «Mamá», dijo al fin, apenas audible. Yo no respondí, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo hacerlo. Era como si el idioma que hablábamos antes ya no existiera. Éramos dos mujeres rotas tratando de entender si aún quedaba algo entre nosotras y di otro paso. Ella también no nos quedamos a medio metro, la una de la otra. Vai-Su. Rostro de cerca, con arrugas nuevas, heridas invisibles y una tristeza densa como barro. No sabía dónde ir, murmuró. No me queda nadie en me, sorprendió no sentir rabia. Lo que sentí fue un tipo de compasión distinta, una que no justificaba ni perdonaba, pero que entendía. Le ofrecí sentarnos. Lo hicimos, en ese mismo banco. Mientras el pueblo seguía su ritmo normal a nuestro alrededor, como si no pasara nada. Como si no fuera el reencuentro más duro de mi vida, no hablamos mucho. Ella lloró, me contó, con palabras entrecortadas, que había huido de todo, que había vivido en albergues, que había perdido el poco dinero que quedaba, que la estaban buscando, que pensó en desaparecer por completo, pero que algo la hizo venir al pueblo. No sé si fue porque supe que estabas aquí o porque ya no tenía dónde más ir. Yo la escuchaba en silencio. Por dentro, mi alma parecía estar caminando por un campo minado. Cada palabra suya despertaba algo en mí que no sabía si quería revivir. Finalmente, me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: no espero que me perdones. Solo quería que supieras que no quise hacerte daño, que soy un desastre. Sí, pero nunca quise esto. Me quedé en silencio un buen rato. Luego, sin mirar directamente, dije algo que llevaba meses guardando. Yo tampoco quise esto. Yo solo quería una hija a quien no le doliera verme bien. No sé si lo entendió, pero bajó la cabeza y asintió. Y en ese gesto hubo más verdad que en años de conversaciones. Fallidas, nos levantamos del banco sin destino. Claro, caminamos juntas hasta la plaza. Le ofrecí comprarle algo de comer. Aceptó con timidez. Nos sentamos en una terraza modesta. Pedimos café con leche y una empanadilla. Mientras comía, noté que no me miraba a los ojos, como si le pesara estar frente a mí. No la interrogué, no le pregunté detalles, no era el momento. Pero si le dije una cosa: si quieres ayuda, no será como antes. Esta vez será con reglas. Esta vez no voy a desaparecer, pero tampoco me voy a romper por ti otra vez. Ella asintió. No dijo nada más. Terminamos de comer en silencio. Le ofrecí quedarse unos días en el pueblo, en una pensión pequeña que conocía. No puedo tenerte en casa, le dije con firmeza, pero sin dureza. No todavía me agradeció. Sus ojos mostraban algo nuevo, tal vez vergüenza, tal vez un poco de esperanza, no lo sé. Pero por primera vez sentí que tal vez había espacio para una nueva forma de relación. Una que no se construyera desde la culpa, ni desde la necesidad, sino desde los límites. Y esa idea, por imposible que pareciera, me dio un poco de alivio. Cuando nos despedimos esa noche, no hubo abrazos, solo una mirada larga, cargada de todo lo que no dijimos. Caminé de regreso a casa con la sensación de haber cruzado una tormenta. No sabía si ese era el principio de algo o el cierre definitivo, pero sí sabía una cosa en ese día. Al mirarla rota y cansada, me reconocí también a mí, porque yo también había tocado fondo de otra forma. Y esa coincidencia, en vez de separarnos, nos dio por fin un lugar común, un punto desde el cual, si queríamos, podíamos empezar. Los días siguientes fueron extraños. Sofía se quedó en la pensión que le recomendé, un lugar sencillo, regentado por una pareja mayor que no hacía preguntas. Yo pasaba mis días como siempre en las clases, el mercado, el banco de la plaza, pero había algo diferente en el aire. Saber que estaba cerca me inquietaba, aunque no de forma negativa. Era como Tanner, una herida cicatrizando y al mismo tiempo un recordatorio constante de que la piel aún estaba sensible. No la veía todos los días. A veces me llamaba, otras solo mandaba un mensaje corto: estoy bien. Una tarde me pidió que la acompañara a la comisaría. Quería presentarse voluntariamente. Lo dijo sin drama, sin lágrimas, como alguien que por fin se había rendido, pero no desde la derrota,
sino desde la aceptación. Me preguntó si estaría con ella. Le respondí que sí, pero que no intervendría, que estaría a su lado, no delante ni detrás. Entramos juntas. El edificio parecía más grande de lo que recordaba. Había un silencio denso en el aire, como si todo el mundo ahí supiera que estaba pasando algo serio. Declaró durante más de una hora. Yo esperé afuera, sentada en un banco de madera, mirando fijamente una pared amarilla con un cartel sobre violencia económica. Pensé en todas las veces que no supe poner límites, en cómo el amor malentendido nos arrastra a lugares oscuros. Juan salió, sus ojos estaban rojos, pero caminaba erguida. Me dijo que tendría que comparecer en los próximos meses, que había mucho por aclarar. No me van a encerrar, al menos no todavía, murmuró. Y aunque fue una frase dura, la dijo con una especie de paz que me desconcertó. Esa noche cenamos juntas por primera vez en años, en una mesa pequeña del restaurante del hostal. Compartimos una tortilla y una ensalada. La conversación fue sencilla, sin reproches. Hablamos del pueblo, de la señora del centro cultural que se olvidaba siempre las gafas, del panadero que contaba chistes malos. Por un momento, fui capaz de imaginar que las cosas podían cambiar, que quizás nunca seríamos madre e hija como antes, pero sí dos mujeres reconstruyendo una historia nueva, más honesta. Después de cenar, caminamos hasta la esquina. Me dio un beso en la mejilla, torpe, casi infantil. Me dijo gracias con una voz que apenas le salía. Le respondí buenas noches y me giré para no ver su cara. No pork, no. Quisiera, sino porque sabía que, si la miraba un segundo más, no podría evitar llorar. Caminé hasta mi casa con la luna colgando sobre los tejados, y por primera vez en mucho tiempo, Reese a través. Pero esta vez, no pedí fuerza. Pedí sabiduría. En los días siguientes, supe que Sofía había empezado a buscar trabajo. Nada estable aún, pero al menos estaba intentando. Me lo contaba con frases breves, como si no quisiera parecer ilusionada. Yo escuchaba sin prometer nada. Le dejé claro que seguiría en la pensión, que tenía que sostenerse sola, aunque fuera con mi ayuda parcial. Establecimos un acuerdo: nada de mentiras, nada de dinero sin explicación. Y sobre todo, si volvía a desaparecer, esta vez no la buscaría. Y ella asintió. Y en ese gesto había una aceptación nueva, distinta. Una tarde, la acompañé a una entrevista en una cafetería del pueblo vecino. No era gran cosa an ayudante de cocina, pero la vi arreglada, con el pelo limpio, la ropa sencilla y bien puesta. Cuando salió, me miró con una mezcla de miedo y esperanza. Creo que me lo van a dar, dijo. Sonreí, no como madre, sino como mujer que ve a otra intentando salir del pozo. No dije que estaba orgullosa. No hacía falta, ella lo sintió. Y así, poco a poco, sin promesas, sin abrazos dramáticos ni giros de película, empezamos a construir algo nuevo. No perfecto, no blindado, pero real, un vínculo hecho de escombros, de disculpas sin palabras, de límites aprendidos a golpes. Y aunque todavía me dolía pensar en todo lo que perdimos, también empezaba a ver lo que quizá habíamos ganado en una nueva oportunidad, más sobria, más frágil, pero auténtica. Con el paso de las semanas, mi rutina se volvió más rica, más compartida. Ya no solo enseñaba a leer y escribir a los mayores del pueblo, sino que también empecé a organizar pequeñas lecturas en voz alta. Sofía a veces venía a escuchar. Se sentaba en silencio al fondo de la sala, con una libreta en la que escribía cosas que nunca me mostró. Nunca interrumpía, nunca pedía protagonismo, pero su presencia era suficiente. Me hacía recordar que, a pesar de todo, ella seguía aquí. No como antes, pero aquí. Una tarde, al terminar una lectura sobre la esperanza, se acercó al finalizar la sesión y me dijo: me gustaría leer yo, algún día. La miré con sorpresa, pero no dije que no. Le respondí que cuando se sintiera lista, ese banco también era suyo. Se fue sonriendo, y esa imagen me acompañó hasta la noche. Recordé cuando era niña y le leía cuentos antes de dormir. Siempre me pedía el mismo nudo de un pato que se perdía y encontraba a su mamá en medio de un lago. Ahora parecía que los papeles se habían invertido, pero el sentimiento era parecido a cuidar sin ahogar. El trabajo en la cafetería le trajo una nueva rutina. Me llamaba menos, pero cuando lo hacía, había cansancio en su voz.
y también satisfacción. Me contaba que aprendía rápido, que los compañeros eran amables, que la encargada confiaba en ella. No entraba en detalles de su proceso judicial y yo tampoco preguntaba, sabía que estaba en manos de la abogada. Prefería centrarme en lo que sí podía sostener, en su esfuerzo, su presencia, ese intento sincero de reconstruirse. Un domingo, me invitó a comer con ella. Preparó arroz con verduras en la pequeña cocina de la pensión. No era un manjar, pero estaba hecho con cuidado. Me sirvió en un plato sencillo, con una servilleta doblada a mano. Durante la comida, me contó que estaba empezando a asistir a un grupo de apoyo. Personas que, como ella, habían tocado fondo. No te imaginas lo que ayuda a escuchar que otros también fallaron, que también decepcionaron a los suyos, y aún así siguen aquí. Asentí en silencio. Me conmovió que por fin empezara a hablar en plural. Aquel día, al despedirnos, me pidió un favor inesperado. ¿Puedo acompañarte un día a tus clases? Me sorprendió. No supe qué decir de inmediato, pero finalmente acepté. Puedes venir a observar, pero nada de interrumpir. Ella sintió como una niña que recibe un regalo y promete no romperlo. Al día siguiente, entró conmigo al centro cultural y saludó a todos con respeto. Se sentó en una esquina, con su libreta, y no dijo una palabra durante toda la clase. Pero vi en los ojos de los asistentes una mezcla de sorpresa y ternura. Muchos sabían quién eran. Ninguno la juzgó. Después de esa visita, algunos alumnos se acercaron a mí. Me dijeron que les parecía valiente que ella estuviera ahí. Uno incluso comentó: "Se nota que está intentando cambiar. Why you did dando espacio sin regalarle todo de nuevo". Eso es difícil. Esa frase me acompañó todo el día. Porque eso era exactamente lo que estaba haciendo, no repetir el error de protegerla sin límites. Esta vez estaba marcando el camino, no cargándola a cuestas. Pasaron los meses en la causa judicial avanzó. Finalmente, la abogada me dijo que se había logrado un acuerdo. El banco renunciaba a perseguirme legalmente, reconociendo la manipulación sufrida, y Sofía asumiría una responsabilidad parcial con plazos largos. No era lo ideal, pero era justicia. Cuando se lo conté, Sofía rompió en llanto. Me pidió perdón otra vez, pero esta vez sin dramatismo. Sé que no puedo arreglar todo, pero quiero reparar lo que se pueda. Yo no le respondí con palabras. Solo la habréis breve y firme suficiente. Y esa noche, al escribir en mi cuaderno de tapas azules, anoté una frase simple: perdonar no es olvidar, es elegir no vivir con la herida abierta. Cerré el cuaderno, apagé la luz y me senté un rato en Sentí que algo dentro de mí se acomodaba por fin, como si las piezas rotas y dispersas durante tanto tiempo empezaran a encajar de nuevo, no perfectamente, pero sí lo suficiente para sostenerme de pie. Con la llegada del otoño, el pueblo cambió de color. Las hojas de los naranjos caían con lentitud, y el aire tenía ese olor a tierra húmeda que me recordaba los primeros días en que llegué huyendo de todo. Ahora, sin embargo, ya no sentía que estaba escapando, había transformado esa huida en un espacio de reconstrucción. Sofía seguía en la pensión, y aunque aún no teníamos una relación normal, hablábamos al menos una vez por semana, compartiendo cosas simples, recetas, anécdotas, pequeñas frustraciones del día a día. Un martes, al terminar la clase del centro cultural, uno de los alumnos me dijo algo que me dejó pensando. Usted no es solo fuerte, Amalia. Usted es sabia. Me reí, con esa modestia automática que tantas mujeres mayores hemos aprendido a tener. Pero cuando volví a casa, la frase se me quedó pegada. ¿Sabia? Tal vez, o tal vez solo cansada de sufrir sin sentido. Aprendí que hay dolores que no se eligen, pero también que uno puede elegir no volver a repetirlos. Y eso, en mi caso, fue el inicio de una sabiduría hecha a base de golpes. Sofía comenzó a integrarse al pueblo, poco a poco. La veían en la cafetería en el mercado, ayudando en la cocina de un comedor social los fines de semana. Algunas personas murmuraban, otras la saludaban con amabilidad. Yo observaba todo desde la distancia justa, no para controlarla,
sino para permitirle crecer sola. Sabía que si intervenía demasiado, corría el riesgo de volver al viejo patrón al madre salvadora, hija dependiente, y ya no quería eso, ni para ella, ni para mí. En diciembre, el Centro Cultural organizó una pequeña lectura navideña. Cada alumno debía leer un texto corto frente al grupo. Contra todo pronóstico, Sofía pidió leer también. Eligió un poema sobre el perdón. Su voz temblaba, pero no se quebró cuando terminó. Hubo un silencio largo. Luego, un aplauso suave, sincero. Yo no aplaudí, solo la miré, y ella me devolvió la mirada con algo que no había visto antes. En ella humildad. No culpa, no excusas. Solo la conciencia de haber herido. Y el deseo real de enmendar. Después de esa lectura, varios alumnos se acercaron a felicitarla. Uno incluso le preguntó si quería ayudar con las clases de escritura. Me lo contó después, emocionada. ¿Te parece mal si digo que sí? Tomó unos segundos responder. No me parece mal, pero recuerda quién eras. No para castigarte, sino para no repetirlo. Y entendí que por fin estaba lista para vivir una vida distinta. No perfecta, pero con dirección. En casa, aquella noche, saqué una caja vieja del armario. Dentro estaban cartas, fotos, dibujos de Sofía cuando era pequeña. Por años no había tenido el valor de mirarlas, pero ahora lo hice sin miedo. No lloré, solo las toqué, una por una, como quien acaricia un libro ya leído. Me di cuenta de que ese pasado ya no me dolía igual, que podía recordarlo sin que me destruyera, que podía honrar lo bueno sin ignorar lo malo. Y eso, para mí, fue otra forma de libertad. Las fiestas llegaron con calma. No hubo grandes cenas ni regalos costosos. Pero sí una mesa compartida, una comida sencilla y una conversación honesta. Sofía me preguntó si me molestaba que viniera a cenar conmigo en Nochebuena. Le dije que no, pero que trajera algo ella también. Aunque si el pan brahmi, y ella apareció con un bizcocho casero que, según dijo, aprendió a hacer en el comedor social. Estaba seco por dentro, pero no se lo dije, lo comí con gusto, porque en cada bocado sentí el esfuerzo, y eso bastaba. Aquel 24 de diciembre, mientras brindábamos con 2 copas pequeñas de vino tinto, ella levantó la suya y dijo: por ti, mamá, porque tu silencio me enseñó más que 1000 sermones, y porque no te rendiste del todo, aunque sí tuviste que rendirte un poco, para poder salvarte. Yo no supe qué responder, solo choqué mi copa con la suya, y bebí un sorbo largo, mirando el árbol de Navidad que había armado con retazos y luces viejas. En ese instante, entendí que la vida no siempre da segundas oportunidades, pero a veces, si una se aparta del ruido, la vida vuelve a tocar la puerta. El invierno fue suave ese año en Valencia, las mañanas seguían frías, pero el sol de mediodía acariciaba los hombros con una tibieza que invitaba a quedarse en la plaza un rato más. Sofía a vestirse con más color, algo que no había hecho en mucho tiempo. Cambió las sudaderas grises por blusas claras. Empezó a pintarse ligeramente los ojos y a sonreír más seguido, aunque aún lo hacía con pudor. Yo la observaba en silencio, sin decirle nada, porque entendí que hay batallas internas que uno solo puede ganar cuando nadie más está mirando. Una tarde, se sentó conmigo en la banca de siempre y sacó un sobre arrugado de su bolso. Es mi primera nómina, dijo con una mezcla de orgullo y nerviosismo. La mostró como un trofeo. No lo era por la cantidad, era mínima, sino por lo que representaba en él primer dinero limpio, ganado con esfuerzo, sin engaños. Me emocioné, pero contuve las lágrimas. Guárdala bien, le dije. Es más valiosa de lo que parece. Ella sonrió y volvió a guardarla con el cuidado de quien guarda un tesoro. Pasaron algunos días sin vernos. Yo no la llamé, tampoco ella. Y lejos de preocuparme, lo sentí como algo saludable. Cada una necesitaba espacio para respirar. Me dediqué a reorganizar mi casa, a escribir más seguido en mi cuaderno, a hacer largas caminatas sin rumbo. En una de esas caminatas, me crucé con Laura, la empleada del banco que me había llamado meses atrás llorando. Me reconoció al instante, se detuvo, me saludó con afecto y me preguntó cómo estaba todo. Le dije sin entrar en detalles que la vida me había sorprendido. Ella sonrió,
como si entendiera más de lo que decía. Al despedirse, Laura me dijo algo que me conmovió. Profundamente, ojalá todas las madres tuvieran su fortaleza. No todas logran salir del ciclo del daño sin perderse en el camino. Esa frase me acompañó durante días, porque por mucho tiempo pensé que había fallado como madre, que al irme sin avisar, la había abandonado. Pero ahora empezaba a entender que no fue abandono, fue protección no solo para May, sino también para ella. Porque si no me hubiera ido, ella nunca habría tocado fondo, y sin tocar fondo, no habría empezado a subir. En el centro cultural, los alumnos empezaron a pedirme que escribiera mis memorias. Me resistía al principio. Decía que no tenía nada extraordinario que contar, pero una alumna insistió, a lo suyo es justo lo que hay que contar, porque es real. Me quedé pensando en eso, y una noche saqué el cuaderno azul y escribí en la primera página. Esta es la historia de una madre que aprendió a quedarse sola para que su hija pudiera encontrarse. No sabía hasta dónde llegaría ese proyecto, pero por primera vez sentí que mi historia merecía ser contada. Aunque fuera solo para mí, en Sofía también cambió de trabajo. Dejó la cafetería y empezó a colaborar con una pequeña librería que organizaba eventos culturales. Estaba entusiasmada. Me contaba sobre los libros que llegaban, sobre los niños que asistían a los cuentacuentos. Su voz tenía otra textura. Ya no era la mujer rota que llegó al pueblo buscando una madre que la salvara. Era alguien que, por fin, comenzaba a sostenerse con sus propias manos. Me alegraba verla así, pero también mantenía los pies en la tierra. Sabía que la recaída siempre era una posibilidad, y por eso, cada paso estable era una celebración silenciosa. Un día, mientras regaba mis plantas, Sofía apareció sin avisar. Llevaba una caja de cartón y una expresión serena. ¿Puedo entrar?, preguntó. Asentí, aunque no pude evitar sentir un pequeño nudo en el estómago. Entró con cuidado, como si pisara territorio sagrado. Me mostró la caja adentro. Había fotos antiguas, papeles, postales que creía perdidas. Las tenía guardadas. Nunca supe por qué, Ann, pero creo que ahora sí sé. Sean quería devolvértelas. Tomé la caja entre mis manos, sintiendo el peso emocional de cada objeto. No lloré. Ann no hacía falta. El gesto hablaba más que cualquier palabra. Nos sentamos a la mesa de la cocina y empezamos a mirar las fotos una por una. Había imágenes de cumpleaños, vacaciones en Peñíscola, dibujos de cuando era niña. Algunas estaban dobladas, otras un poco manchadas por el tiempo. Pero todas tenían algo en común: el intento genuino de ser familia, a pesar de los errores. Al terminar, Sofía me miró y dijo: no puedo cambiar el pasado, mamá, pero sí puedo elegir cómo escribir lo que viene. Y en ese momento, supe que esa era la frase que marcaría nuestro nuevo comienzo. Después de ese día, nuestras visitas se volvieron más espontáneas. A veces tomábamos un café sin decir mucho. Otras veces caminábamos por el mercadillo de los sábados, mirando puestos de ropa usada o probando frutas que ofrecían los vendedores. Nada de conversaciones profundas, ni confesiones desgarradoras, pero había algo distinto, la sensación de que ya no hacía falta justificar nuestra cercanía. Simplemente estábamos ahí, compartiendo un presente que aunque frágil tenía valor por sí mismo. Y eso, para nosotras, era un lujo que nunca habíamos conocido antes. Un viernes por la tarde, al salir del centro cultural, una señora del pueblo se me acercó con curiosidad. ¿Es cierto que su hija tuvo problemas con la justicia? Me tomó por sorpresa. No me molestó la pregunta, pero sí la forma. Respiré hondo y respondí con calma: sí. Y también es cierto que está intentando reparar lo que rompió. La mujer se quedó en silencio, bajó la mirada y luego dijo: no debe ser fácil, pero se nota que usted es una madre fuerte. Yo no, respondí. Solo sonreí con esa mezcla de orgullo y cansancio que solo entienden quienes han amado sin garantías. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a mí, cuaderno azul, y escribí sobre el concepto de la fuerza, sobre cómo muchas veces se confunde ser fuerte con aguantarlo todo, con no romperse nunca, pero para mí, la verdadera fuerza había sido irme cuando nadie esperaba que lo hiciera. Había sido elegir el silencio,
el aislamiento, la incertidumbre, con tal de no perpetuar una dinámica que nos estaba destruyendo a las dos. Y ahora, con la perspectiva del tiempo, entendía que esa decisión no solo me había salvado a mí, le había dado a ella la posibilidad de tocar fondo y, desde ahí, construir otra cosa. Con la llegada de la primavera, el pueblo se llenó de colores. Los balcones explotaban de geranios y claveles y las plazas olían a azahar. Sofía me invitó a acompañarla a un evento literario en la librería donde trabajaba. Me costó aceptar, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo comportarme en un espacio donde ella, por primera vez, era protagonista sin ser una carga. Pero me senté en la segunda fila. Lo vi a los autores, organizando las sillas, repartiendo folletos, y por dentro, una parte de mí se rompía pero de emoción. Cuando terminó el evento, se acercó y me abrazó sin decir palabra. Yo la abracé también, y por primera vez en mucho tiempo, ese gesto no llevaba una súplica ni un perdón implícito. Era simplemente un abrazo entre dos personas que, después de haberse perdido, se habían encontrado en un lugar nuevo, más real. Esa noche, al despedirnos, ella me dijo: gracias por haberme soltado. Aunque doliera, si no lo hubieras hecho, yo seguiría creyendo que todo se podía arreglar sin cambiar. Y yo supe que había entendido. Una semana después, me pidió si podía venir a cenar con una amiga suya. No es una pareja, mamá, aclaró enseguida. Es solo una amiga que me ayudó mucho en el grupo de apoyo. Acepté, preparé una cena sencilla pero con esmero: sopa de verduras, pescado al horno y un bizcocho de naranja. Cuando llegaron, la amiga me saludó con respeto y durante la cena hablamos de libros, de recetas, incluso de las dificultades de empezar de nuevo después de una caída. Me gustó verla rodeada de personas distintas, más sanas a más conscientes. Antes de hers, su amiga me dijo: ¿tiene usted una hija valiente? Y se nota que lo es porque alguien, en algún momento, supo ponerle un límite. Me quedé pensando en eso mientras lavaba los platos. Tal vez nunca sea reconocida como una gran madre. Tal vez nunca reciba disculpas completas por cada herida. Pero al menos, ahora, sabía que había elegido el camino correcto, no el más fácil. Pero sí el que nos permitió, a las dos, seguir vivas, seguir caminando. Y eso, a estas alturas de mi vida, era más de lo que alguna vez soñé tener. Con el paso del tiempo, nuestra relación empezó a tomar una forma nueva. No era perfecta, pero tenía algo que antes nunca había existido entre nosotras: respeto mutuo. Yo ya no intentaba salvarla de todo, y ella ya no usaba mis silencios como una excusa para repetir errores. Cada encuentro era más liviano, más genuino. Compartíamos cosas simples, como una receta, una película, una caminata por el paseo marítimo. Y aunque aún había momentos incómodos o silencios que pesaban, los dos sabíamos que lo que teníamos ahora era real. Una tarde, mientras tomábamos café en una terraza del centro, Sofía me preguntó algo que no esperaba. ¿Alguna vez pensaste en no volver a verme más? Me quedé en silencio. Miré el borde de mi taza durante un rato y luego le dije: la verdad, sí. Pero, no pork no. Take cuisine, sino porque no sabía si podía sobrevivir a otra traición. Ella no respondió. Solo asintió y bajó la mirada. Esa respuesta, lejos de alejarnos, nos acercó aún más, porque entendió que el amor verdadero también necesita límites para no volverse destrucción. A los pocos días, Sofía me regaló un libro. No era nuevo ni bonito. Estaba subrayado, con esquinas dobladas y una dedicatoria escrita con letra temblorosa para mamá, que me enseñó que a veces el silencio es el grito más fuerte. Me conmovió profundamente, no por el objeto, sino por el reconocimiento implícito de todo lo que habíamos vivido. Guardé el libro como si fuera una joya entre los objetos más importantes de mi casa, y cada tanto lo abro en cualquier página y leo una frase, como si fuera una oración laica que me ancla a lo vivido. En el pueblo, la gente ya no hablaba de la hija que volvió con problemas. Ahora hablaban de la chica de la librería, la que organizaba talleres de escritura, la que había logrado
salir adelante después de una caída dura. A veces me costaba creer que todo eso estaba ocurriendo de verdad, que aquella llamada del banco entre lágrimas había sido el punto de quiebre, que el dolor había sido, también, un puente, y que mi decisión de irme sin avisar no fue un acto de cobardía, sino de amor propio. Un amor que, contra todo pronóstico, sembró el terreno para algo nuevo. Un domingo, Sofía me propuso algo que me dejó sin palabras. Ann, quiero ir contigo a visitar la tumba de la abuela. Hacía años que no íbamos. Yo sola había dejado de hacerlo porque me dolía demasiado, Ann, pero acepté. Fuimos en silencio, con un ramo de margaritas en la mano y el corazón un poco apretado. Al llegar, ella se arrodilló frente a la lápida y murmuró algo que no alcancé a oír. Yo simplemente cerré los ojos y respiré hondo. No hacía falta decir nada. Ese gesto decía todo. Después de la visita, caminamos por el cementerio sin prisa. Me contó que llevaba tiempo queriendo hacerlo por ausencia. Sentía que no era digna de mirar a la abuela a los ojos, aunque sea en piedra. Le respondí que los muertos no juzgan, que los únicos que lo hacen son los vivos, y que, en todo caso, lo importante es lo que hacemos con lo que queda a mí. Abrazó sin aviso, y por primera vez no sentí ese abrazo como una súplica. Era solo un abrazo entre dos mujeres reconciliadas con su pasado. Esa noche, al volver a casa, abrí mi cuaderno azul y escribí lo siguiente: el perdón no llega cuando el otro cambian, llega cuando uno entiende que cargar con el rencor es más pesado que soltarlo. Cerré el cuaderno y lo dejé en la mesita. No sabía si Sofía y yo seguiríamos así para siempre, o si vendrían nuevas tormentas, pero lo que sí sabía era que ahora tenía las herramientas para sobrevivirlas. Ya no era la madre que aguantaba todo en silencio, ahora era una mujer completa, con una historia dura, sí, pero también luminosa. La primavera avanzó lenta, y con ella, nuestros pasos también. No corríamos. No pretendíamos recuperar el tiempo perdido, porque sabíamos que eso no era posible. Lo que hacíamos era más valioso. Aún estábamos aprendiendo a vivir en el presente, sin la necesidad de cargar con cada herida como si fuera una prueba. Sofía seguía trabajando en la librería, y a veces incluso se animaba a leer en público durante los eventos. Su voz ya no temblaba como antes. Había adquirido una firmeza que no nacía del orgullo, sino de la humildad. Una mañana, mientras tomábamos un café en la plaza, me dijo algo que me dejó sin aliento. Mamá, me ofrecieron alquilar un pequeño estudio aquí cerca. Es modesto, pero mío. Y quiero hacerlo sola con mi dinero, sin pedirte nada. Me quedé mirándola, asimilando cada palabra. No era solo una decisión práctica, era una declaración de independencia, de madurez, de respeto hacia mí. Sentí, con una mezcla de alegría y miedo. Claro que sí, le dije. Y cuando necesites azúcar, siempre puedes venir a pedírmela. Sonrió y en esa sonrisa vi a una mujer distinta. La ayudé a empacar sus cosas de la pensión y las llevamos en 2 viajes. No había mucho en unos libros, algo de ropa, una manta tejida que yo le había dado hace años. Al llegar al estudio, abrimos las ventanas y dejamos que el aire nuevo lo llenara todo. Era pequeño, pero luminoso. Sofía se movía por el espacio como si estuviera tocando un instrumento delicado. Nunca he tenido un lugar que realmente sintiera mío, me dijo. Espero no arruinarlo. Me acerqué, le tomé las manos y respondí: no tienes que temer a lo nuevo, tienes que temer a seguir en lo viejo, por miedo. Esa noche, volví a casa con una mezcla de sensaciones. Me sentía orgullosa, sí, pero también vulnerable. Porque cuando una madre suelta de verdad, el corazón queda un poco expuesto. Sin embargo, al entrar a mi piso y mirar mi sala tranquila, sentí algo parecido a la paz, como si una etapa se hubiera cerrado sin estruendos, sin discusiones, solo con decisiones. Y eso, a mi edad, era un regalo inmenso, porque los cierres suaves también son valientes. No todo necesita gritar para tener valor. Días después, Sofía me invitó a cenar por primera vez en su nuevo espacio. Preparó una sopa sencilla, pan tostado y una ensalada con garbanzos. No es gourmet, pero es mío, dijo riendo. Me senté en su mesa redonda, cubierta con un mantel de cuadros,
y brindamos con agua. Mientras comíamos, hablamos de la vida, de libros, de recetas. En un momento, se quedó en silencio y dijo, gracias por no buscarme. Cuando me perdí, porque si lo hubieras hecho, jamás habría querido volver, me quedé quieta. Y entendí que el silencio, aquel silencio que tanto me costó sostener, había sido, después de todo, mi acto más profundo de amor. Aquella noche, antes de me entregó un sobre. No lo abras aquí, léelo en casa. Me despedí, volví caminando bajo las farolas del pueblo, con el sobre apretado en la mano. Al llegar a casa, me senté en la cocina, encendí la lámpara pequeña y abrí el sobre con cuidado. Era una carta escrita a mano. En ella, Sofía me contaba todo lo que había sentido durante su caída. Cómo me había odiado, cómo había llorado, cómo había querido culparme y cómo, al final, comprendió que yo también era una mujer intentando sobrevivir. La carta terminaba así en sí. Algún día alguien me pregunta ¿quién me salvó? Diré que fui yo, pero si me preguntan quién me enseñó a salvarme, diré que fue mi madre, cuando decidió no volver a romperse por mí. Al leer esa frase, no pude evitar que las lágrimas cayeran. No eran de tristeza, eran de alivio, porque en ese momento supe que mi historia, con todas sus heridas y sus silencios, había valido la pena, que había dejado una marca, no de dolor, sino de transformación. Después de leer la carta, guardé el sobre en la caja de madera, donde conservo lo más valioso, fotos antiguas, cartas de mi madre, pequeñas notas que me he escrito en momentos de duda. Cerré la tapa con cuidado y me quedé sentada en la cocina, escuchando el leve zumbido del refrigerador y el eco de mi propia respiración. El mundo estaba en calma, y por dentro, yo también. Pensé en lo lejos que había llegado, en lo difícil que fue caminar sola aquel primer día, cuando me fui sin decir palabra. Y ahora todo eso tenía sentido. No era un final perfecto, pero sí uno digno. Habíamos pasado de una relación basada en la culpa, el miedo y la dependencia, a una convivencia que respiraba respeto, autonomía y verdad. No sabía cuánto tiempo duraría esa nueva etapa. La vida tiene maneras misteriosas de torcer los caminos, pero si sabía algo, yo ya no era la mujer rota que firmaba papeles por amor malentendido. Ahora era alguien que sabía cuándo quedarse y cuándo marcharse para poder volver de otra forma. Al día siguiente, regresé al centro cultural con una copia de la carta de Sofía, sin nombres, sin fechas. La leí al grupo, como si fuera un texto más, una ficción. Al terminar, varios ojos estaban húmedos. Nadie preguntó si era real, y yo tampoco lo aclaré, porque lo importante no era la autora, sino el mensaje que a veces el mayor acto de amor no es quedarse, sino irse a tiempo, y que en ese espacio de silencio, de ausencia, puede brotar algo nuevo, si ambos corazones están dispuestos. Ese mismo fin de semana recibí una invitación para participar en una charla sobre vínculos familiares y resiliencia. Dudé, no me gustaba hablar en público, pero acepté no como experta, ni como heroína, solo como mujer que había vivido algo que muchas otras viven. Me senté frente a un grupo pequeño, conté mi historia sin adornos, sin dramatismos, solo con verdad. Y al final, una señora del fondo se levantó y dijo, gracias por decir lo que muchas hemos callado por años. Su voz temblaba, y la mía también. Desde entonces, decidí escribir de forma regular, no para hacerme famosa, ni para buscar reconocimiento. Escribo para no olvidar quién fui, y para no volver a hacerlo. También escribo para otras mujeres como yo, que crecieron creyendo que una madre debía aguantarlo todo, hasta desaparecerse. Ahora sé que no, que ser madre también es enseñarle a los hijos a responsabilizarse, a caerse, a levantarse, sin convertirnos en su red eterna, porque si no los dejamos caer, nunca aprenden a caminar. Sofía y yo seguimos compartiendo nuestras vidas, sin invadirnos. A veces comemos juntas, a veces no hablamos por una semana, a veces discutimos, pero lo hacemos desde otro lugar, un lugar más adulto, más limpio. Nos hemos regalado un tipo de amor que antes no conocíamos, uno que no exige, no chantajea, no manipula, uno que se construye día a día con respeto. Y si me preguntan si la perdoné,
diré que sí. Pero no como quien borra lo que pasó, sino como quien decide no vivir atrapada en eso. Hoy, cuando camino por el pueblo y me cruzo con alguna vecina, me preguntan cómo está mi hija, y puedo decir con la frente en alto, está bien, está luchando, está viva, y eso, para mí, ya es suficiente. No necesito que sea exitosa ni Q Milamil todos los días. Solo quiero saber que puede dormir tranquila, que come 3 veces al día, que ya no se pierde en la oscuridad. Y sobre todo, que sabe que yo también existo como mujer, no solo como madre, porque al final, esta historia no trata solo de ella, trata también de mí. De cómo me rescaté cuando nadie más lo haría, de cómo aprendí a ponerle nombre al dolor y a transformarlo en palabras, de cómo, al irme sin decir palabra, abrí la puerta más importante de todas, a la de mi propia vida. Why? Aunque me costó años, lágrimas y soledad, hoy puedo decirlo con firmeza, valió la pena. Y ojalá quien lea esto sepa que a veces amar también es saber cuándo cerrar la puerta, para tal vez volver a abrirla cuando ya no duela. A veces, el silencio también es una forma de amor. Y otras veces, es la única salida que nos queda para no seguir perdiéndonos en la vida del otro. No sé si tú alguna vez tuviste que alejarte de alguien que amabas, pero sí te pasó. Espero que sepas que no fue debilidad. Fue coraje a veces. Irse también es cuidar. Me encantaría saber si alguna parte de esta historia te tocó por dentro. Si alguna vez tuviste que elegir entre proteger a alguien o protegerte a ti, me lo puedes contar en los comentarios. Si sentís que eso te alivia, este espacio es para eso, para escucharnos, sin juicios. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, una madre, un hijo, una amiga que no sabe cómo seguir, tal vez compartirle este video le haga bien. A veces una historia puede abrir un poquito de luz donde parecía que ya no quedaba nada. Si querés seguir escuchando historias reales, humanas, de esas que podrían pasarle a cualquiera, te invito a quedarte cerca. Hay muchas más que todavía necesitan ser contadas. Y tal vez una de ellas también sea un poco tuya.